haces bien en el que me mostraste. Sí, en ese yo lo único que unificaría serían esos, los tres que tenés abajo pueden ser uno solo. Pero lo otro tenés que hacer cada uno su camino, no hay otra manera. Está bien, está bien. Tenés que, digamos, sí, en ese caso, triplicar la lógica. Claro, sí, o si fueran No más símbolos todavía más veces. Claro. Si no estarías mezclando. ¿Sí? Es Bien, imposible. Bien. Hola, Ivonne, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Estoy viendo cuál era la pregunta de... No sé, me perdí. No, de Pablo era un poco esas de máquinas de Turing que le contesté por el campus. Yo le decía que en sí hay que validar, digamos, un poco el formato de la sarta, pero con hacerlo aunque sea a la ida no es necesario después hacerlo a la vuelta. Que yo le planteaba si tenía algún caso donde él viera que se simplificaría mucho si no la tiene que validar, pero no creo, porque en sí vos vas como validándola mientras vas procesando digamos, la sarta. Sí, la idea es esa. Sí, si dice separadas por un símbolo, tendrás una transición que sea una transición con el símbolo numeral manteniéndolo a derecha. Después a la vuelta sí lo podés meter en un bucle, como decíamos, con otros símbolos. No necesitas tratarlo aparte. Ahí Fernando pregunta de la otra guía. Sí, ya habíamos dicho la otra vez que si necesitan siguientes, se los vamos a dar. ¿Sí? Se lo había dicho Sandra en la teoría, yo me acuerdo que estuve. Le dijo que sí, que se los dan. Sí, hay veces que es fácil sacarlo y hay otras veces que es complicadísimo. Claro. Pero bueno. Sí, eso lo tuvimos en una práctica, también con Ivonne le mostramos un poco cómo era la forma por ahí más práctica de sacarlo, que es ir armando uno o más árboles de derivación. Y ahí se ve claramente, ¿sí?, el tema de los siguientes. Pero sí, cuando hay muchos árboles posibles, la cosa se complica, ¿sí? Puede ser que se complique. Pero sí, si tienen los siguientes, la idea, por lo pronto, es dárselos. ¿Sí? No sé si estuviste en esa clase, pero la idea del siguiente es un poco hacer el árbol de derivación y todo lo que esté, digamos, a la derecha, al mismo nivel o arriba, o niveles superiores del árbol, esos serían los siguientes. ¿Sí? Si querés lo vemos, si no hay otras dudas, en algún momento lo podemos dibujar con algún ejercicio. ¿Cómo van con la práctica, con las otras? ¿Todo bien? Tengo varias dudas de las 5, realmente. Como que no termino de entender bien la guía. O sea, estoy muy perdido, sinceramente. Bueno, pregunte. ¿De la guía 5 o del punto 5 de la práctica 6? No, de la guía 5, como que no termino de entender bien cómo armarlo de los atributos. Creo que lo estoy siempre haciendo sintetizado y no termino de entender cómo es heredado. Bueno, la verdad que tengo muchas dudas, pero tengo dudas generales, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, como... Lo que pasa es que hay una parte que es creativa, entonces vos tenés que decidir si lo heredás o lo sintetizás un atributo. Y por otro lado, a lo mejor si te piden, haga un atributo sintético, bueno, listo, tenés que saber cómo ir pensando, lo inicializás en las hojas y lo vas subiendo. Bien. Pero es un poco es muy creativo, te digo, desde ese punto de vista. Hay veces que vos te vas a dar cuenta si te conviene una cosa o la otra. Pues yo, la última vez que estuve acá en la práctica, como que ustedes me dijeron que casi siempre tenía que hacer el árbol de derivación. Y yo no lo venía haciendo, entonces como que era mucho más sencillo a partir de ahí hacerlo. Para empezar a poner los atributos y eso. Pero no termino de entender bien, o sea, cuando uno hace la línea de semántica, ponele, yo la consulta que puse, que vos pusiste, Ivonne, pone a cuál producción se refiere. Sí, perdona, eras vos. Lo que pasa es que me pusiste todas las cosas de la
de los piquitos, para dónde van, pero no sabía, porque siempre tenés que asociarla a una producción. Claro. Algunas te dabas cuenta, pero hay otras que son recursivas, que no sabés a cuál corresponde. Entonces, lo que primero tenés que hacer es la gramática, ¿sí? Con todas las producciones. Y después, al lado, entre llavecitas, pone qué es lo que, cómo van cambiando sus atributos. Pero si no haces la gramática, no sabés a qué producción pertenece. Claro. ¿Entiendes? Y ponerle lo que veíamos el otro día de poner vos tenés una como de ese tipo, en sí son 2 producciones. Vos tendrías que escribir, digamos, no sé acá cómo se pone. Word. Tenés una para A, ¿sí? Sí. Y después tenés otra para B. Ahí tenés reglas para los 2. Lo tenés como que descomponer, ¿sí? No es una producción, sino son 2. Y cada una, o sea, siempre como te dice Ivonne, las reglas semánticas van asociadas a una producción. Por ahí eso es lo que te pedía. Bien, y ponerle lo que veíamos el otro día cuando me decías, por ejemplo, hacer algunas cosas, ponerle uno que era con potencia y ponerle, usar un bpot y después lo iba incrementando de a uno. Ese orden de que lo voy incrementando, ponele. Tiene que estar en un orden secuencial de arriba hacia abajo, siempre igual, para ir viendo cuál incremento y no. O sea, ¿entiendes? Sí, Mira, la idea más o menos como te la puse, creo que cuando te di la consulta. Suponete que es así. La de que hizo Claudio se divide en 2. La primera, que se deriva en A, acá entre llaves, si hay más de una evaluación semántica, la pones separaditos de punto y coma. Si una de esas instrucciones es un if, pones el if. Es como un mini programa. Y lo encerrás entre llaves para que todas estas corresponden a esta producción. Que esta producción de arriba, que está con la barra B, la dividís en 2 producciones y a su vez al lado le pones todos los atributos con sus valores. ¿Se entiende? Está bien. Lo que va entre llaves es un mini programa que tiene una secuencia, por supuesto. Ok. Bien. Creo que ahí lo entiendo un poco más. Claro, porque a lo mejor tenés que heredar 2 atributos o tenés que controlar 2. Hay veces que el orden no importa, como cuando vos programás, pero hay veces que sí importa. Está bien. Es importante eso, ¿no? De ahí, digamos, al mismo nivel se evalúan de izquierda a derecha. ¿Sí? No sé, por ahí el otro día habíamos comentado algo como no había orden, pero nos referíamos quizá a otra cosa. Pero en este caso, en el mismo nivel, ¿sí? Si las expresas como lo puso ahí Ivonne, se evalúan de izquierda a derecha. Como si fuera un programita. Claro, en un serio. mini programa. Claro. Exactamente. ¿Sí? Y cuando te pone Claudio, por ejemplo, las barras de admiración, es que ahí tenés un verdadero falso. Si alguna llave de admiración te da falso, cortás el ciclo. Bien. Y ya no respeta la cadena, digamos, ya te das cuenta que no están las cosas mal. No hace falta seguir elaborando. Ok. ¿Sí? Y digamos, no hay una única forma, ¿sí? Como decía Ivonne, es creativo, vos el mismo ejercicio lo podrías resolver con atributos sintetizados y el mismo con heredados, ¿sí? O sea, por eso, eso hay que definirlo bien. Yo el otro día les insistía, cuando pongan los atributos, tienen que decir de qué tipo son, enteros, char, booleanos, ¿sí? El tipo de datos, y también si son sintetizados o heredados. Es importante saber que si el atributo es sintetizado, siempre se tiene que manejar sintetizado. Y si es heredado, siempre heredado. No se puede hacer que un atributo sea un híbrido, ¿sí? Siempre tiene que comportarse de la misma manera. ¿Está? Okay. En general, los sintetizados son como más fáciles de ver, porque digamos, suben hacia la raíz. ¿Sí? Y hay situaciones donde sí, te obliga la resolución a usar uno u otro. ¿Sí? Hay algunos hay ejercicios donde
sí o sí vas a tener que usar, por ejemplo, heredado, no te va a dar opción. ¿Sí? Un poco el otro día vimos uno. El 6, pero. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí sí o sí teníamos que heredar, ¿no? Sí, Es un sí, yo poco el 6 no me quedó muy claro realmente. Lo noté, no. Lo desarrollamos ahí con Pablo, creo. Sí, me acuerdo. Sí. No sé si lo notaste y tenés alguna duda específica sobre eso, te habilito para que muestres, o no sé si alguien tiene otra pregunta. Si no, que sea una pregunta y yo mientras lo voy buscando. Dale. Bueno, el resto, las chicas, Valentina, Mariquena. Sí, la idea es si tiene micrófono, lo pueden hacer por micrófono, si tienen algo para mostrarles, habilito para que presenten. No, la verdad vengo a escuchar por ahora. Bien. Bien, Ezequiel. ¿El resto? ¿Alguien quiera compartir una solución o tenga alguna duda en un enunciado? Que sea. Recuerden que ya el martes es el parcial. Yo, Claudio, quería preguntar, no es de la guía, sino si iba a haber alguna otra consulta como para el parcial anterior o ahora se complica mucho. Se puede poner, no sé, la podemos concertar. Pasa que son complicados los horarios nuestros y los de ustedes, pero no sé, igual el lunes vos podés a la mañana, por ejemplo. Ya, lo que pasa es que, espera que me estoy, tengo un lío con todo esto que ahora nos exigen las notas antes, es un lío. Sí. El lunes por la mañana podría. Por lo pronto, a ver bien. No sé, y ustedes también. Si pueden, si les parece tempranito, sí. ¿A qué hora? El lunes a la mañana pueden todos, o día al que no puede, mejor. Si hay silencio, que pueden todos. Si alguien dice que no, es porque no puede. Sí, si no hay vamos por la negativa. Yo más que nada porque la realidad es que de la última práctica voy más o menos por la mitad, no me surgieron dudas por el momento, pero quizás más adelante sí. Y nada, era por si teníamos alguna otra consulta o ya por campo. Podríamos, si el lunes pueden temprano, hacemos. A las 8, 8:30, 9, no sé, Ivonne, vos ponelo. Sí, esa hora sí, ya después tengo que organizar todo para las clases que me quedo. Bien. 8, 8:30, ¿prefieren? O a las 8. Hacemos a las 8 en el lugar. 8 a 9, una horita y sacamos toda la... Bien, entonces el lunes sería 29. El día de los ñoquis. De 8 a 9. 29 del 6. Del 2020, ¿no? ¿Estamos? Ay, Dios, sí, qué lío. ¿Qué año es? Ya se para junio. Bueno, el lunes armo una de estas BBB a las 8. ¿Sí? Y ahí, bueno, sí, me parece más piola que a veces que por el foro. Por el foro de esta materia, la verdad que es complicado a veces explicarle. Sí, explicar. Tengo que también consultar. Igualmente, así, de esta manera también tiene sus complicaciones, pero bueno, es un poco mejor. Bien. Ahí fíjense, les quiero aclarar por ahí que en la guía la dejamos completa. Si yo en un momento dudé. Hay ejercicios en las 7 sí que tienen, que son bastante ásperos los últimos. ¿De qué? ¿De Turing estás hablando? Sí, digamos, hay algunos que son bastante largos y complejos, que por ahí, bueno, si el E, el F, algunos son fáciles, pero los últimos por ahí, es más, yo había pensado en sacarlos, pero bueno, los dejé, intenten hacer algo, aunque sea la idea, pero
suelen ser máquinas bastante largas, grandes y con cierta complejidad. ¿Sí? Claudio, si Bien. nadie quiere preguntar... Vamos a tomar, por ejemplo, algo como el 7F o el 7G. Eso quédense tranquilos. Te va a parecer algo más parecido a los intermedios de la que... Si no hay otras preguntas, te quería preguntar, o sea, yo los intenté hacer y no me salieron ni el D ni el G. No sé si son justamente esos que son extremadamente complicados o si me podías tirar alguna pista para encararlo. Bien. Y decís que no lo van a tomar, no me preocupo, duermo tranquilo. Bueno, pero si no hay otras preguntas de otros anteriores, hablamos. Por ahí, por ejemplo, el 6 sí puede ser algo que se podría tomar. Hay que preguntar a Valentina. ¿Sí? Ahí en el 6, por ahí lo que es sin tratar de ayudar sin ayudar mucho, que es difícil, más así en el aire. Por ahí pensar en los estados, ¿no? En los estados, digamos, por grupos de dígitos, cómo se comportarían. ¿Sí? A ver, no sé cómo... lo que te puedo decir es que estas máquinas son pocos estados. ¿Sí? En el 6. A ver, que no me acuerdo el enunciado, espera que lo vea. Es el del triple. ¿Sí? Un poco ir haciendo, por ahí lo que puede servir es probar, ¿sí? Qué pasa con cada dígito. ¿Sí? No son más, les digo, ahí no dice la cantidad de estados, ¿no? Pero con 6 como mucho, ¿sí? Y exagerando lo pueden resolver. ¿Sí? Pensar un poco dice 6. Ahí sí, a lo sumo 6, perdón. ¿Sí? O sea, pensar en las cuentas y cómo se va a comportar cada dígito y tratando de resolver la cuenta. ¿Sí? Fíjense que en este caso la máquina está en el extremo de la derecha. ¿Sí? Yo si tengo el 9, yo sé que va a estar parada en el 9. ¿Sí? Ya sé que el triple es 27. Entonces, bueno, ya sé que tengo que poner un 7 y bueno, y me sobra algo. ¿Sí? Me van a sobrar 2. Entonces, bueno, por ahí por el lado eso de lo que me sobra es ir viendo cómo se puede armar. Por eso el ejemplo que está ahí es bueno, está bueno porque, digamos, tiene como excedencia, no es que, por ejemplo, le doy el 11 y es el 33. ¿Sí? También pónganse ejemplos así simples, pero digamos, ese ejemplo justo tiene, digamos, fíjense que es de 2 dígitos y el triple son de 3. ¿Sí? Si lo quieren plantear, alguien, o si lo hizo, o lo quieren preguntar el lunes, lo vemos. Pero el día viene por ese lado. Claudio, el tema de los 6 estados es, la verdad que no lo había planteado nada, pero es una cuestión de que el número puede ser tan grande como es, o sea, como para acotar al número, digamos. No es que el número puede ser cualquiera, puede ser 3.243.000. No. Okay. No es funcionar para cualquier tipo de número. Bien. Okay. ¿Sí? Es más, con 4 estados sale. Yo lo hice con 4. Ok. ¿Sí? Te puede sobrar 1 o 2 o también no te puede sobrar nada. Ahí ya le ayudé del todo a Valentina. Bueno. El 7, de los 7, a ver. Dice el cuadrado de un número unario. Y podés destruir la sarta original. A ver, ¿alguno de ese lo resolvió? ¿Alguna idea? ¿Cuál ejercicio es, Claudio, que me perdí? 7D es calcular el cuadrado de un número unario.
A ver, yo tengo acá. Yo lo tengo como 6, perdona. Es 7. Busquen la versión de... Sí, la vieja. La idea de este ejercicio sería que, tipo, si tenés 1, 1, que quede 1, 1, 1, 1, ¿sí? O con... Si tenés 1, sería 1, 1. Si tenés 3, 1, sería 9, ¿no? Sí, por ahí hay, a ver qué pista les podemos dar. A ver. Vieron que hay de sumar. Ahí estamos, ¿eh? Si pienso un poco en el cuadrado como en multiplicar, ¿no? ¿Sí? 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Sí? No sé, si hicieron por el de la suma les puede llegar a servir. Claro, sumar n veces Claro, o sea, en este n caso, siendo la sería claro. longitud del número el mismo. Sí, sí. Está bien, podría intentarlo por ahí, sí. O sea, primero se podría copiar el número, supongamos si tenemos, no sé, 1, 1, ¿sí? Después de ponerle, no sé si dice algo, no, podría poner un numeral en el medio para cortar el número y copiarlo y después hacer una multiplicación. ¿Sí? La de copiar hay un número, sí, el 4 justamente. Yo había preguntado a alguien. Igual es más fácil porque copias todo de uno. Ahí también, para simplificar, se podría tomar
Pues en sí, cuando si tenemos solamente 1, 1 y copiamos, ya es el cuadrado. ¿Sí? O sea, con la copia ya alcanza. Y tenemos 1, 1. ¿Sí? Supongamos que lo copiamos con un numeral en el medio. 1, 1. Ya tenemos 6. ¿Sí? Y nos faltaría, digamos, solamente multiplicar por 1. Entonces, quizá algunos de los que yo voy a multiplicar, ¿sí? Este por sí mismo, podría poner ya, marcarlo con un blanco, y este también. Entonces multiplico una sola vez. ¿Sí? Agregando los otros 1. ¿Sí? En definitiva me tienen que dar 6 9 unos, perdón. Después lo desmarco. ¿Sí? Por eso algo así no creo que lo vayamos a tomar. Pero bueno, algo copiar, algo como copia, como el 4 podría ser. Y para este sirve el tema de copiar. ¿Sí? Y después, bueno, sumar ya saben. Acá estaríamos viendo cómo multiplicar. ¿Sí? No sé si alguien encargó algo de alguno de estos, pero digamos la punta va por ese lado. ¿Sí? Sí, después, bueno, alguien tiene algo desarrollado y quiere mostrar, lo podemos ver. Si no, vamos a las dudas de Lautaro, no sé qué también tenía de atributos. Vayan manejando. Yo no lo había escrito. Acá serían 9 unos. Estaba hablando y... Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? O sea, este tiene complejidad, pero yo lo dividiría en esos dos pasos. Copiar, ¿sí? Si es, digamos, si es 1, 1, o sea, si es el 2, ya con copiar me alcanza. Y después, si es mayor o igual a 3, tendría que copiar, ¿sí? Pero no tengo que multiplicar 3 veces, porque ya tengo el propio, y la copia sería 6 unos. Me falta solamente multiplicar 3 por 1, o sea, agregar 3 más. O sea, con el 4 voy a tener que multiplicar 2 veces. ¿Sí? Voy a llegar a 16. ¿Sí? O sea, voy a tener 4 más la copia. Pero bueno, voy a escribirlo en Paint, aunque sea. ¿Sí? Yo, digamos, en el original utilizo, la idea es, como puedo destruirla, utilizo el original. Yo tengo que llegar a 4 al cuadrado, me tiene que dar 16, ¿no? 16 unos tengo que tener. ¿Sí? Con la copia, ya paso a tener 8. ¿Sí? Entonces decía, los dos primeros, por el original y por la copia, ya no tengo que multiplicar. Entonces, en vez de multiplicar por 4, tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Si yo hago 4 por 2, más no, por 2, es igual a 8. ¿Sí? ¿Está? Los 8 que conseguí con la multiplicación, los 8 de la copia, más los 8 de la multiplicación me dan 16 que necesito. ¿Sí? Pero como ven, es medio enroscado, medio complejo. Pero digamos, digamos, el tip, la punta va por ese lado. ¿Sí? Después, cómo implementarlo es por ahí el laburo que les dejo a ustedes. Pero la idea, una de las ideas podría ser esa. ¿Sí? Como para tirarle una punta nomás, ¿sí?
Bien. Eso, bueno, Pablo preguntó. No sé, Lautaro, ¿querés mostrar un poco ese de atributos para refrescar? Por ahí algún otro no le quedó claro. Si tiene alguna otra pregunta. Por eso le digo, los del 7, los que son avanzados tienen cierta complejidad alta. Si el lunes alguien los trae y los quiere mostrar y charlamos. Hoy, no sé. Nos queda media hora más o menos, así que orienten por donde tengan dudas. ¿Escuchan algo? A ver, bueno, del 6 más o menos orientamos. El 7G, digamos, no, el 7D, digamos una idea. El 7G, ¿qué era? A ver. El 7G es pasar de binario a unario. Sí, ese va. Bastante complicado. F de unario binario. Chicos. Silencio total. ¿Alguien que pregunte algo? Ivonne, no pregunta nada. No, lo que pasa es que estaba buscando la práctica, esa es la verdad. Porque como los tengo mal numerados, quería saber dónde estaba la diferencia. Ahora bajo la guía. Chicos, dudas, o Lautaro, o alguno que quiera mostrar algo, alguno de estos de Turing o de semántica, sintaxis, digo. No sé qué digo. Bueno, yo, si está, puedo preguntar, para repasar un poquito lo que vimos otro día del 6, que lo habían visto con Pablo. Sí. ¿Querés que te habilite a poner? Sí, en realidad tengo una captura de lo que habían hecho, pero como a poder ir paso a paso repasándolo para poder entenderlo un poco, porque la verdad, como te digo, estoy medio perdido. Bueno, te pongo presentador. Creo que se ve ahí, ¿no? Sí. Muestra un poco lo que escribió el otro día. Sí, agarré lo que había puesto y le saqué una captura para, como todavía estaba por ahí, para más o menos tenerlo de base. Sí. Pasa, bueno, lo que estaría bueno es tener un árbol de esto. A ver, para si pasa no lo tenés escrito, ¿no? No, el árbol no, pero de última uno a mano y no sé cómo vos querés. O por un Sí, paint. o abrir, seleccionar este pedazo y copiarlo en un paint y vamos haciendo un árbol. Dale, bancame, ¿eh?
Claudio, yo ese ejercicio que también estaba ese día. Ah, bueno, sí, lo pasó, ya está. No, tenía los ejemplos hechos. Ah, bien. Sí, bueno, dejarlo por hacer. Si no que lo ponga a ella, ¿no? ¿Cómo lo tenía que? No sé qué decir los ejemplos ahí. Bien, el ejemplo, podemos hacer el árbol de derivación. Ah, vos tenías el árbol, decís, también hecho, Mariquena. ¿Decías? Claro, pero como quieran, si lo quieren dibujar, yo porque, nada, ya lo tenía. Es más fácil si ya lo comparte ella o no. Bueno, como quieran ustedes, yo no tengo problema. Dale. Si no tenés problema. Descargo la foto y ya te promuevo, Mariquena. Ahí, Lautaro, vos tenés claro bien qué es lo que pide, lo que hay que hacer, o también te genera dudas el enunciado. La verdad que me genera dudas el enunciado, Claudio, no te voy a mentir. Entendés que tenés algo adelante de un numeral y algo después, ¿no? Sí, o sea, si el número que está después del numeral es un número superior o válido, y si no, es inválido. Eso lo entendí, me parece. O sea, el que está después del numeral tiene que estar en el número que está antes. O sea, lo que está después del numeral solamente es un dígito. Bien. ¿Sí? Que lo dice la sintaxis, la primera producción. ¿Sí? A la izquierda del numeral puede haber varios dígitos. Es un número. Sí. ¿Sí? A la derecha del numeral Hay uno solo. hay uno solo. O sea, simplemente lo que tiene que hacer esta gramática es verificar, ¿sí? Que bueno, en la subcadena, en el número que está antes del numeral, exista el que está después. ¿Sí? Entonces, en 3, 2, 1, numeral 2, el 2 existe, por eso es válida. En cambio, en 5, 7, 7, numeral 6, el 6 no existe en el número de la izquierda. Por eso es inválido. ¿Sí? Ok. Entonces, bien. acá lo importante, como dice que, digamos, hay que usar de los dos tipos de atributos, es un poco ver cómo analizarlo. ¿Sí? El otro día decíamos que, ¿sí? Tengo, digamos, cómo es la gramática, por un lado un numeral voy a tener que subir, ¿sí? Por cómo armo el árbol, ¿no? Acá se ve un poquito. ¿Sí? Vos tenés, digamos, todo un desarrollo por la izquierda del numeral, ¿sí? Digamos que se va armando el número, y uno más corto, porque ya vas a un dígito, por la derecha. Bien. Entonces la idea es que vos vas a tener que subir por un lado y bajar por el otro. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. Si subís por la izquierda, o sea, por el número, es difícil porque no vas a ver, vas a tener, cuando llegas a la raíz, no podés tener los 3 números o los 4, la cantidad de números que tengas. ¿Sí? No podés ir verificando. Entonces, un poco por la lógica del problema, sabés que la mejor manera es sintetizar por la derecha del numeral, porque como están las flechitas acá que hizo Mariquena, en cualquiera de los dos árboles, es lo mismo. ¿Sí? O sea, subir el dígito, sintetizarlo, ¿sí? El valor, ¿sí? Entonces vamos a tener un val que corresponde al dígito que es sintetizado, ¿sí? Bien. Ya sea para los dígitos que están después del numeral, como también para los dígitos que conforman el número por izquierda, ¿sí? O sea, es el mismo atributo, ¿sí? Okay. Acá, fíjense que acá también falta, que les digo yo, falta, es decir, bueno, va especificar val, ¿sí? Atributo numérico sintetizado, ¿sí? ¿Está? Y después la validación la voy a hacer con atributos heredados, ¿sí? En este caso voy a usar encontrado, ¿sí? Y el otro sintetizado es el val h, digamos que es el que va a ir bajando el número este que está después, ¿sí? Pues yo ese lo tengo que ir bajando para ir comparándolo. O sea, el 2 que yo sinteticé de acá, de D a S, lo tengo que bajar para comparar a ver si es igual a este, al 1, al 2 o al 3. No sé si se ve el más uno, ¿no? No. No, pero sería este. Claro, están haciendo la mímica vos. Bien. ¿Sí? Bueno, la idea era, como decíamos la semana pasada,
El tema es, yo tengo que buscar algo en un montón de cosas. Primero tengo que tener lo que quiero buscar, si no, no puedo hacer nada. Por eso, el 2 sintetiza y sube, y después lo vas bajando y lo vas buscando. Si lo encontrás, frenás todo, con los signos de admiración. Y si no, tenés que seguir buscando hasta el final. Ok. ¿Sí? Acá, digamos, sería la lógica eso frenarlo, pero habíamos dicho, bueno, de retornarlo en la hoja, ¿no? En la última, digamos, bajar, aunque ya lo encontré, seguir hasta retornarlo como un true en la última producción, que es la que, ahí, es donde está marcando, la que, digamos, la N deriva en D, ¿sí? Que es lo que está un poco ahí en la producción. ¿Sí? Se podría... pasa que, digamos, por la lógica de estas gramáticas, cuando solamente, no sé cómo se podría hacer, Ivonne, porque creo que bueno, se lo había planteado Sandra y ella me ha dicho de devolverlo al final. Porque si es true, como que sigue evaluando, digamos, para esto, ¿no? Si lo que está dentro de los signos de admiración se cumple, no es que digo corto con true, como no se puede cortar con true, ese sería el tema. Es cierto, se tiene que cortar con falso, tienes razón. ¿Sí? Digamos, cuando se corta la validación cuando es falso. En este caso, por eso a mí me interesa cuando es true, lo devuelvo al final, ¿no? En la última producción, que es la de, siempre va a ser n derivado en d, porque va a ser el primer dígito del número, ¿no? Que estoy evaluando. En el ejemplo primero el 3, en el segundo ejemplo el 4. ¿Sí? Bien, eso va a ser n derivado en d. Perdón, sí. No, donde se corta la recursión, quería decirles, donde se corta cuando n ya me devuelve d, no nd, entonces cuando se corta la recursión, ahí está, ahí sale la última hoja que se analiza. Ok. Un poco más, Lautaro. Sí, este no es sencillo del todo, pero bueno. Sí, pero para entenderlo un poco, más que nada. Más que nada arriba, ahí donde estamos mostrando el ejercicio, ahí donde dicen, están las producciones. Claro. Entonces, para ir entendiendo un poquito de eso, ahí dice... Uy, lo sacó. Lo sacó Mariquena. No, yo no lo saqué, ¿eh? ¿No? No. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Es como si me hubiesen sacado lo de compartir la pantalla. Compartir, sí. Yo no Ahí jugué. ahí te volví a promover. Yo me quedé, capaz que no lo quería mostrar. No, sí, ya lo mostró desde el principio. Se le cortó el tiempo con él. Bien, entonces ahí hace entre los signos de exclamación, ahí va verificando el n encontrado. Sí, esa producción se va a dar una sola vez. ¿Sí? Por eso, sí, solamente en el primer dígito del número. Eso la vas a poder evaluar una vez. ¿Sí? Fíjate que vos en el árbol, n deriva en d, se da una sola vez sola. Que es en el primer dígito de cada número. Bien. O sea, no la va evaluando siempre. Bien. ¿Sí? Lo que sí va bajando es el booleano eso. Hay un atributo booleano también, ¿cómo es? Heredado, ¿sí? Que es ese encontrado. ¿Sí? Porque vos lo podés encontrar en el primero, en el segundo o en el último. ¿Sí? ¿Está? Por eso, fíjate que la evaluación de comparar el número que está a la derecha, ¿sí? Con los dígitos lo hace en 3 lugares. Uno lo hace en la raíz, porque fíjate, en la primera producción, si querés marcar Mariquena, hacer un zoom. En la primera producción, o sea, en S deriva en ND de 1, numeral de 2, ¿sí? Ese de 1 es el primer dígito, digamos, el dígito de la unidad del número, siempre. Entonces puede ser que sea S. ¿Sí? Bien. El resto, en N deriva en ND, son los dígitos intermedios, ¿sí? Del número. En este caso, bueno, son de 3 dígitos los ejemplos. Sería el dígito del medio, pero puede haber muchos ahí en el medio. Y el tercer lugar donde lo verifica es en el primer dígito, que es donde se corta la recursión, como decía Ivonne. ¿Sí? Fíjate que el n val h igual a d val lo hace en 3 lugares.
¿Sí? Ok. Porque, digamos, en 3 lugares vos podés detectar que sea. En el primer dígito, que está en la primera producción, en los dígitos intermedios, que es NN deriva en ND, o en el último, el primer dígito, que es N deriva en D. ¿Sí? Y el encontrado siempre va bajando, pues no podés pisarlo. ¿Sí? Porque por eso el OR. ¿Sí? Por eso en el ejemplo que es verdadero, nosotros lo encontramos en el intermedio. O sea, en la producción N deriva en ND. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahí, digamos, venía falso, pero después lo pusimos verdadero porque cumplió. Claro. Y una vez que lo pones verdadero, va bajando. ¿Sí? Sí. Por eso valgo primero eso. Un poco como pensar como un programa, como un booleano, no sé a ver qué ejercicio en programación, como una bandera que vos una vez que la ponés en verdadero ya no la podés volver a poner en falso. Ya lo encontré, ¿sí? Sería. Sí, sí, sí. También que una búsqueda de un programa, vos cuando encontrás ya salís. Acá como la seteás, y si encontraste ya sea en el primero, en el segundo o en el último, ya mantenés el valor. ¿Sí? Encontrado nunca puede pasar de verdadero a falso. Una vez que lo encontraste, sigue bajando como verdadero. Claro. Bien, perfecto. Si hay otro 2, le pondrá un OR, otro verdadero. O sea, Por eso el OR. pues hay más de un 2 en el camino. Claro. Sí, ya no lo llegaría a evaluar porque ya en encontrado sería verdadero con el primer 2. Claro. ¿No? Sí, por eso. No pide la cantidad de veces que aparece, nos pide que se está nomás. Claro. Acá Fernando pide punto extra para Mariquena que. Puede ser, ¿eh? Me lo tomo en serio. ¿Está más o menos la idea? Y después mirarlo bien y te tiene que dar. Si no, hacer el seguimiento, que lo mejor es básicamente lo mejor es hacer el árbol con la cadena que te dan y después ir agregándole los atributos en base a las reglas. Y ahí te vas a dar cuenta, y ahí vas a obtener el resultado esperado, que es lo que un poco hizo ahí Bien. lo que hizo Mariquena. ¿Sí? Fíjate, en cada no terminal, ¿sí? Pone los valores de los atributos. ¿Sí? Siempre un atributo está asociado a un no terminal. Uno o más, digamos. Sí, sí. Un no terminal puede tener varios atributos. Bueno, acá N tiene 2, por ejemplo. El encontrado y el balache. ¿Sí? Fíjate, en Claro. cada vez que aparece N tenés ahí chiquito anotado los valores de esos dos atributos, que en este caso son heredados y van bajando. Claudio, el tema es poner el tipo y no me acuerdo qué otra cosa más. ¿Cómo y en dónde tendríamos que Una anotar? nota aparte, ahí abajo, digamos, entre el árbol, donde en un lugarcito. Solamente sería poner val. ¿De qué tipo es? Escribe entero, sintetizado. Ah, ok, como una ¿Sí? notita al Algo margen. así, como una nota. Sí, como una nota Está aparte. Ok. ¿Sí? Encontrado, booleano, heredado. ¿Sí? Algunos hasta le ponen, digamos, pues por ahí el mismo atributo puede ser compartido por varios. En este caso, val es solamente de D. ¿Sí? Podrías poner de quién es. ¿Sí? No es una carita con una lengua, sino es que procesa de. ¿Sí? Encontrado, por ejemplo, es de S y de N. Claro, pero por ejemplo, el tema de que encontrado, digamos, primero se sintetice y después lo heredes. Bien, para ese entonces es encontrado, es Sintetizado y para N. sintetizado y para N es heredado. Okay. Y lo podrías especificar, si no poner S punto
Vamos a poner así. No se puede tomar como que al, digamos, escribirlo así, ya estás diciendo si es heredado sintetizado o hay que escribirlo literalmente. Generalmente lo pedimos. Sandra lo pide que lo expliquemos específicamente. Claro, algo así podías poner. O ese punto encontrado, poner, digamos, de quién es. Y yo, digamos, es verdad que se entiende cuando lo usás. Pero en ese es sintetizado, perdón. Esto que escribí lo último no iría. Bien, bien. Eso sería para N. Para que esperen que lo arreglo. Sería para S sintetizado. Y para D, heredad. Para N, N, heredad. heredado. ¿Sí? Poniéndolo así ya estaría. Las dos últimas líneas son las que valen. ¿Sí? Es verdad que viéndolo vos ya te das cuenta, pero el tipo a veces no, porque a veces ponen, por ejemplo, cuando tenían las letras ponen, no sé, ponele L.val y asignan B, ¿sí? Cuando en el terminal es B. Y eso no es nada. Generalmente lo que tenés que hacer es hacer que val sea char, ¿sí? O sea, val es char, ponerle sintetizado. ¿Sí? Y en sí el atributo es un carácter. Por eso a veces es útil especificar el tipo. ¿Sí? Vos lo que tenés que poner acá es, entre comillas, simple, aunque sea, o dobles, lo que quieras, que en sí el atributo es un carácter. Claro. ¿Sí? Esto sería cuando, por ejemplo, no sé, L deriva en B. ¿Sí? Vieron que hay varios. Por ejemplo, el 4 que tiene las A y las B. ¿Sí? Lo vimos un poco, pero hay que especificar, digamos, el tipo para eso. ¿Sí? Son dos líneas más, no. O sea, no es complicado. Generalmente, si hay pocos atributos, ¿no? Además, también sirve para ver, digamos, no seguirlos y no perderlos, ¿sí? Porque un error que cometen a veces es no subirlos del todo lo suficiente a los atributos, ¿sí? Empiezan por ahí a agregar, le ponen otro nombre, empiezan con cont, después lo transforman a cant. ¿Sí? Entonces, si ya, lo primero que yo haría sería eso, escribir, bueno, val, ¿sí? Entonces ya sé que val tiene ese nombre. ¿Sí? Si no lo especifican aparte, el error que suelen cometer a veces es ir cambiándole el nombre. Y nosotros no sabemos si es otro atributo, si se equivocaron en cómo lo escribieron. Mientras la letra sea prolija. Bueno, acá es probable que lo puedan escribir a mano. Por eso. No, o escribir, digamos, con el teclado. No sé. Ah, puede ser que lo escriban con teclado. ¿Sí? ¿Está la idea? Porque, o sea, también les sirve a ustedes especificarlos antes. O Por si eso que les comentaba. se les ocurre que va a ser un dato numérico, que va a llevar una cuenta, bueno, lo ponen y listo, porque si no, cuando pasan de un no terminal en una producción al padre, quieren subírselo y cambia de nombre, por ejemplo, N me lleva a ND, y quieren que el D se lo pase a N, que sigan con el mismo nombre, no que cambie. No es que porque cambió el no terminal, cambió el nombre del atributo. Es el mismo. ¿Sí? ¿Quedó la idea más o menos? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, de otro tema?
Bueno, el lunes a las 8 ahí empezamos la semana a full. Sí. Vale, perfecto, entonces. Bien, yo ahora ya creo la clase. Igual les mando mensaje ahora si ya no me olvido. ¿Sí? Si se lo agenda. Dale. Yo ya lo anoté.